Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y el país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión, columna que tiene como propósito generar espacios de reflexión, de análisis alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En esta ocasión voy a continuar con el análisis que realicé el domingo pasado alrededor de la ola invernal y la tragedia que esta ola invernal ha generado en más de 23 municipios del departamento de Córdoba, la zona de la región de La Mojana y el Bajo Cauca. El desbordamiento del río Cauca, el desbordamiento del río Sinú, las zonas cenagosas, el desbordamiento del San Jorge en algunas zonas, pues ha causado una tragedia social y humana inmensa que nos debe preocupar a todos como sociedad. Y nos debe preocupar alrededor de no solamente mirar las causas de este fenómeno, sino lo que se ha hecho alrededor de la mitigación y la prevención del fenómeno natural que año a año se repite. Es decir, esto se convierte, como lo he señalado en ocasiones anteriores, en un círculo vicioso donde pierde la población. Y sobre todo la población más vulnerable, la población que vive en zonas de alto riesgo natural y que ven cómo sus proyectos de vida se diluyen, cómo sus proyectos productivos se destruyen y eso agudiza y profundiza aún más la pobreza. Entonces el domingo pasado tuve la oportunidad de hacer un análisis alrededor de las causas de este fenómeno natural. Causas que, como expliqué, tienen que ver precisamente por la deforestación, la forma como se destruye la capa vegetal, cómo se expone el suelo, lo que tiene que ver con el poblamiento del territorio, ¿sí? Como poblaciones, seres humanos, obligados muchas veces por la situación de pobreza o por el desplazamiento generado por la violencia en Colombia, le ha tocado ir a estas zonas de alto riesgo natural y ven afectada su condición de vida cuando se dan estas olas invernales que cada año se hacen más agresivas y tiene que ver con todo este cambio climático a nivel global. Es decir, ese cambio climático es una realidad, pero por supuesto ese es un tema que también amerita un análisis específico. Hoy quiero continuar ese análisis, ya no sobre las causas, porque creo que en el tema de las causas hay una comprensión, ¿sí? Aquí hay que hablar ahora de las responsabilidades. ¿Y qué ha hecho la institucionalidad pública? ¿Qué han hecho los organismos competentes que tienen que ver con proteger y velar por el medio ambiente y por el cumplimiento de que ese medio ambiente sea equilibrado y armónico? Y para ello hoy me voy a referir a la sentencia T-194 de 1999. Esta sentencia tiene que ver con la protección del río. Convierte al río en un sujeto de derecho. Y desde el año 1999 a la fecha, las recomendaciones de esta sentencia no se han cumplido. Es decir, por eso el análisis de esta columna se centra precisamente en razones humanas, razones y motivos humanos que contribuyen a la tragedia que hoy está pasando en el departamento de Córdoba, en La Mojana y el Bajo Cauca. Es decir, no se han tomado los correctivos ni las acciones que desde las instancias jurídicas, como esta sentencia, la T-194 del 99, se han definido precisamente para proteger el río y para generar las estrategias necesarias en términos de control y de sanción al no cumplimiento de las medidas que la sentencia muy bien plantea. Es decir, estamos en presencia de un desacato claro y evidente. Así que esta columna del día de hoy se centra alrededor de el incumplimiento de la sentencia T-194 del 99, que es lo que hoy también contribuye a que esta tragedia natural genere todos los efectos que la ciudadanía conoce. Incumplimiento de la sentencia T-194 de 1999. Las causas del desbordamiento del río Sinú, Cauca, San Jorge, ha dado como resultado una tragedia social y humana en el departamento de Córdoba y la región de La Mojana, lo que genera interrogantes, tales como, ¿por qué el fenómeno es cíclico? ¿Por qué no se previene? Pero la respuesta es la de siempre. El río es responsable de la desdicha. Con ello, evaden la responsabilidad y ocultan la ausencia de voluntad institucional
Lo anterior ha generado acciones legales, no solo para mitigar, sino prevenir la tragedia por efectos del invierno. Dentro de esas acciones, la Corte Constitucional profirió la sentencia T-194 de 1999, sentencia estudiada por el Grupo de Investigación del Programa de Derecho de la Universidad de Córdoba, que analizó la importancia y efectos de este fallo, en especial los límites que en él se le fijan a los organismos de control y la ratificación de la capacidad sancionadora que los órganos administrativos locales tienen sobre las afectaciones ambientales. La sentencia reivindica y tutela el derecho del río y ciénegas, facultando a la institucionalidad responsable de su cuidado y protección de recursos jurídicos para tal fin. Contrario a lo anterior, seguimos esperando. Mientras tanto, el río y ciénagas continúan su tragedia. La inaplicación de la sentencia es prueba fehaciente de la falta de voluntad política e institucional. Mientras tanto, la ola invernal sigue generando inundaciones con sus consabidas consecuencias, hecho que señala una total impunidad. Es importante mencionar que el sistema lagunar del Bajo Sinú, constituido por una red compleja de caños, charcos y humedales, alimentados por la escorrentia de su propia cuenca y caudales, desemboca en el Sinú, a través del caño Aguas Prietas, a la altura del municipio de Lorica. Este complejo lagunar posee una función hidrológica de amortiguación y regulación natural de las aguas lluvias. De igual manera, el exceso de agua que se presenta en el momento en que la capacidad del cauce natural del río Sinú excede su nivel de desbordamiento. La sentencia T-194 fortalece la mirada de los problemas ambientales desde el derecho, permitiendo que las comunidades asuman los problemas ambientales desde una perspectiva de judicialización. Dentro de las instituciones con facultades jurídicas encontramos la Defensoría del Pueblo, entidad que verificó el cumplimiento de la sentencia. La Defensoría manifiesta que la licencia ambiental otorgada a Urrá recoge las obligaciones que se derivan de la sentencia. Sin embargo, los pescadores de la zona han denunciado el incumplimiento de esta. Indican que la situación empeoró y alertan sobre la construcción de canales de drenaje, diques, jarillones, terraplenes e invasión de playones de la Ciénega Grande. Asimismo, no se ha hecho deslinde en los humedales de la margen izquierda, lo que conlleva al sobrepastoreo en humedales. Debido a esto, la Defensoría concluye diciendo que ha solicitado a los alcaldes de la cuenca informar sobre el cumplimiento de la sentencia sin recibir respuestas. En el cumplimiento del derecho encontramos no solo responsables, sino salidas a esta tragedia cíclica y repetitiva. Complementa a la vez que el trabajo del investigador e historiador Víctor Negrete Barrera, publicado en 2015 y actualizado recientemente, dibuja un panorama sombrío de los humedales en el departamento de Córdoba. El investigador se pregunta si están condenados a desaparecer estos cuerpos cenagosos, al indicar que de 140.000 hectáreas de humedales detectadas recientemente se han perdido al menos 70.000 ante la indiferencia de las instituciones encargadas de preservarlas. La Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénega Grande del Sinú, ASPROCIC, sostiene que de 53.000 hectáreas que tenía la Ciénega Grande del Bajo Sinú hace más de 50 años, hoy cuenta solo con 27.000 hectáreas. Es decir, se ha reducido casi a la mitad, sin contar con los demás ecosistemas que existen en la margen izquierda, lo cual reafirma lo antes señalado. La sentencia de la Corte Constitucional no ha tenido efectos instrumentales directos, como podemos observar,
si existen responsabilidades institucionales frente a la tragedia social y humana que generan las inundaciones, compromiso que se evade con el manto de la falsa solidaridad humana. Mientras tanto, la tragedia seguirá repitiéndose y el único culpable seguirá siendo el río. Este era el análisis que había que hacer. Y es un análisis, y en esto quiero hacer claridad de contexto, lo hacemos desde el ejercicio académico, desde el ejercicio investigativo, desde el ejercicio científico que corresponde a la universidad. Y la ciencia construye verdades, verdades que pueden ser teorizadas y conceptualizadas. Eso es lo que hizo el grupo de investigación del programa de Derecho de la Universidad de Córdoba, el grupo al cual pertenezco como investigador. No participé en esa investigación la hicieron otros profesores investigadores de nuestro programa de Derecho, sobre el análisis de la sentencia T-194 del 99, mirando si esa sentencia en sus orientaciones y recomendaciones realmente se ha aplicado. Y encontramos que no se ha aplicado, es decir, hay una inaplicación de esa sentencia, lo que jurídicamente pues, configura un desacato. Pero la sentencia le da a los organismos del control en materia ambiental las herramientas jurídicas, los instrumentos jurídicos para proteger el río y las ciénegas. Eso no se ha hecho, como muy bien aquí lo he descrito en el análisis. Es una sentencia muy amplia, que hace parte de la evolución del derecho ambiental, donde pues, los recursos naturales, y en este caso los ríos y las ciénegas, se convierten en sujetos de derecho. Y al convertirse en sujetos de derecho, pues, hay que tutelarlos, hay que defenderlos, hay que protegerlos, y por eso se dota a la institucionalidad responsable de ello para que eso se cumpla. Se ha sido indiferente frente a esto. Por eso decía al principio, aquí no solamente podemos ver causas naturales, como la que expliqué en la columna del domingo anterior, sino que aquí hay razones y motivaciones humanas, que queda abierta la discusión. ¿Por qué no se ha aplicado la sentencia T-194 del 99? Si esa sentencia se aplica, es decir, si las medidas de la sentencia se aplican, si la institucionalidad dotada de los elementos jurídicos para proteger precisamente los abusos contra el río y la ciénaga se aplicara, pues hoy la realidad fuera diferente. Pero eso no ha sucedido. Entonces, se combinan causas naturales, cuando no hay una educación ambiental, cuando no hay una pedagogía de protección del medio ambiente, sumado a razones y motivaciones humanas, donde ha predominado una lógica económica, exacerbada, depredadora. El impacto es lo que hoy estamos asistiendo. Y seguirá dándose si esto no se corrige, si no coinciden esas lógicas, si no interactúan esas lógicas. ¿Sí? Entonces creo que aquí estamos en presencia de un fenómeno complejo, difícil, en cuanto a que mientras no haya las voluntades institucionales, mientras sigamos siendo indiferentes al cambio climático, mientras sigamos siendo indiferentes a los fenómenos naturales, mientras sigamos siendo indiferentes a esta realidad que he descrito, pues cada año nos vamos a encontrar en lo que hoy nos encontramos. Poblaciones enteras desplazadas por el agua, poblaciones enteras empobrecidas, las poblaciones enteras perdiendo sus proyectos de vida, poblaciones enteras perdiendo sus proyectos productivos. Yo creo que esto requiere, por supuesto, una profunda reflexión de la sociedad. Esto no puede quedarse, como también lo señalo aquí, en una falsa solidaridad que emerge cada año que hay las inundaciones y todo el mundo intenta de mostrar esa sensibilidad cuando en la práctica lo que hay aquí es que corregir e intervenir con los instrumentos legales, con los instrumentos constitucionales que hoy se tienen para que esto no sea repetitivo. Así que ese es un ejercicio que hicimos nosotros desde la Universidad de Córdoba. Por supuesto, esto tiene visiones diferentes, enfoques diferentes, pero todos coinciden, todos coinciden. Desafortunadamente, el análisis se queda en esa solidaridad humana coyuntural y espontánea año a año. No se trasciende, no se va a las causas, no se va al origen del fenómeno, que es lo que he tratado de develar tanto en la columna anterior como en esta columna de opinión, con toda la responsabilidad que esto implica. Porque si algo he tratado siempre de mostrar en este ejercicio de estos últimos 3 años con este espacio, es que cuando argumentamos sobre realidades y argumentamos sobre argumentos serios, válidos, científicos, verificables, contrastables, para no crear
opiniones desviadas o simples opiniones. Aquí hablamos desde el conocimiento que nos da una institución universitaria como la Universidad de Córdoba. También aquí hice referencia a las investigaciones que ha hecho el doctor Víctor Negrete Barrera, que es un historiador y un investigador reconocido, que ha estudiado estos temas con todo el detalle y con toda la profundidad, es una autoridad en la materia, y lo dice claramente. Y se hace la pregunta en una de sus últimas publicaciones, ¿qué ha pasado con esas miles y miles de hectáreas de ciénagas que hoy se han reducido a la mitad? ¿Qué pasó? Pues esos son elementos que la ciudadanía tiene que interrogarse y analizar. ¿Sí? Hoy presenciamos en el medio del cambio climático global, que hoy tenemos afectaciones profundas, es como esa lógica economicista, depredadora y salvaje, pues lo que está condenando es a la misma eliminación de la especie en el planeta. Yo creo que eso tiene que corregirse y ahí los instrumentos jurídicos son claros. Es un ejercicio de cumplimiento del derecho sin la violencia, que debe crear la mayor conciencia posible. Así que tanto en la columna anterior como en esta, lo que he tratado de hacer es un ejercicio académico desde la ciencia, desde el saber, desde el conocimiento, desde la investigación científica, que dé los insumos, los elementos teóricos y conceptuales a la ciudadanía para que ustedes, desde el análisis, desde la discusión, desde el diálogo ciudadano, pues puedan tomar sus propias decisiones y sus propias conclusiones, pero también con la intención de que estos temas, cuando lleguen a la esfera pública y se debaten en la esfera pública, se conviertan en temas de agenda de las políticas públicas municipales y departamentales. Esa ha sido la intención, así que espero haber contribuido en la comprensión y en el análisis de un fenómeno natural que debe involucrarnos a todos como sociedad, sobre todo por el impacto y los efectos adversos que ello genera. Muchas gracias.